Hola queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra segunda transmisión de la radio de la Iglesia de España, de la misión Palabra de Vida. Estamos muy contentos por este proyecto que Dios nos ha permitido emprender y sobre todo estamos muy felices por el apoyo que hemos estado recibiendo. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Si es la primera vez que nos escuchan, permítanme presentarme, soy la hermana Sara de la Iglesia de Madrid. Y a los que nos escuchan por segunda vez, darles las gracias por el apoyo que nos han estado dando. Hoy es un día muy especial, porque tenemos un nuevo miembro en nuestro equipo de radio. Y estamos muy felices de tenerle porque sabemos que Dios le puso aquí con nosotros con un propósito. Así que sin más rodeos, os presentamos a nuestro nuevo locutor. Muy buenas, hermanos y hermanas de la Iglesia de España. Soy el hermano David Won de la Iglesia de Madrid. Y gracias a Dios seré vuestro locutor de radio. Bienvenido, hermano David. Y bueno, en esta segunda transmisión empezaremos a hablar sobre la presentación de la Iglesia de Madrid. Presentación de la Iglesia de Madrid. Introducción a la misión en España. El comienzo de la Iglesia de Madrid se encuentra enlazada con el comienzo de la predicación en España, por lo que os haré una introducción del proceso de la predicación en España y asimismo la presentación de la Iglesia. La predicación en España comenzó a mitades de 1990. Una hermana de la Iglesia de Seúl predicó el Evangelio en España a través de videocintas de seminarios, y así, uno a uno recibieron la salvación en España. Al principio no había ningún predicador ni iglesia, así que con videocintas que se enviaban desde Corea, hacían la vida cristiana y predicaban el Evangelio a través de estas videocintas a sus conocidos. Mientras tanto, maestros de taekwondo coreanos que estaban esparcidos por toda España fueron recibiendo la salvación uno por uno, y los hermanos que comprendieron la importancia de la comunión, aún viviendo lejos de lugares de España, decidieron reunirse juntos y desde 1999 empezaron a tener comunión en la casa del hermano Caleb Lee en Madrid, actual presidente de Caballeros de Madrid. En el año 2000, desde España, invitaron al pastor Juan Ri de Corea y tuvieron el retiro de verano de Europa. A los hermanos que estaban esparcidos por Europa y llevaban sus vidas cristianas, visitaron a España y oraron para el Evangelio en España. Después de ello, el Señor utilizó valiosamente la Iglesia de Madrid para una predicación eficaz en toda España y como resultado, en 15 lugares de España se han levantado iglesias. Historia de la Iglesia de Madrid. La predicación de forma activa en Madrid comenzó en 2004. Cada vez recibían la salvación más personas, necesitándose así la presencia de un local en Madrid, ya que era la capital. Los hermanos comenzaron a orar para un local donde se predicase el Evangelio y Dios permitió un edificio en el centro, cercano al Palacio Real. Nuestra iglesia actual tiene un sótano y 4 plantas. En ese momento eran pocos hermanos y hermanas, pero aún así, la adquisición del edificio era inimaginable, pero a la vez un milagro. Dios lo permitió. A través del sacrificio y la ofrenda de 5 o 6 familias, la iglesia fue cogiendo forma y muchos de los de alrededor se asombraron como si estuviesen viendo un milagro de Dios. Y desde Corea enviaron al primer misionero de España, el pastor Lee Chang-woo. Noticias actuales de la predicación en España que comenzó en Madrid. Desde ese momento, empezó a predicarse el Evangelio con fuerza en toda España, y no solo a coreanos, sino a españoles y latinoamericanos, escuchando así la palabra y recibiendo también la salvación. Mientras tanto, en 2007 en el sur de España, los hermanos que vivían en Almería se independizaron. En el año 2008, la Iglesia de Murcia, y especialmente en el año 2009, mediante la Iglesia de Madrid, empezó la evangelización en Sudamérica, con el primer seminario en Guayaquil, Ecuador. Después de aquello, con 5 viajes más de misión,
se levantó una iglesia en Guayaquil. La misión en Ecuador como cabeza de puente ha dado paso a una gran obra. Dios ha usado valiosamente a los hermanos latinoamericanos que viven en España para predicar el Evangelio en Latinoamérica. En 2009, se levantó la iglesia de Tarancón mediante la iglesia de Madrid. En 2012, en la parte norte, en Segovia, también se predicó el Evangelio y empezó la comunión. Además, en Galapagar, el pastor Gerardo y 20 miembros de su iglesia se conectaron con nosotros y escucharon el Evangelio y recibieron la salvación. De esta manera, comenzó la obra del Evangelio en la zona noroeste de Madrid. En 2013, se abrió camino para predicar en Barcelona y comenzó la obra de la salvación en la iglesia de Barcelona. En 2015, la iglesia de Madrid Este se independizó y comenzaron a tener reunión aparte. En 2016, la iglesia de Collado de Villalba, en el noroeste de Madrid, los hermanos también se independizaron y comenzaron una nueva iglesia allí también. Así, en Madrid, 4 iglesias están teniendo comunión. Y gracias a Dios, también se formaron la iglesia de Lanzarote y Ponferrada. Además, se está predicando en Cuba y Rumanía. En Cuba, se han levantado 2 iglesias y estamos ayudando para que 2 predicadores nativos puedan predicar el Evangelio. En Rumanía, se ha levantado una iglesia y se está predicando el Evangelio en 2 diferentes zonas. Situación actual de la Iglesia de Madrid. En la Iglesia de Madrid hay 5 distritos y alrededor de 130 a 140 hermanos están congregados. De infantil, primaria, ESO y bachillerato hay alrededor de 40. También hay alrededor de 40 a 50 jóvenes, 30 caballeros y 50 a 60 damas. Hay 10 profesores de la escuela dominical y 20 hermanos sirviendo en el coro. Aparte, tenemos una librería, departamento de misión y otros departamentos de servicio que están sirviendo muchos de los hermanos. También el predicador principal, también evangelista y 6 consultores que se encargan principalmente de predicar el Evangelio. En adelante, tenemos planeado predicar el Evangelio a ciudades cercanas de Madrid y en Europa. Y ahora pasamos a nuestro tiempo de comunión en el que escucharemos los preciosos testimonios de nuestros hermanos. Muchas gracias por tomar el tiempo de enviarnos vuestros testimonios. Son de gran ayuda para nuestra vida cristiana. Esta vez leeremos el testimonio del hermano Caleb. Testimonio del hermano Caleb Lee, actual presidente de Caballeros de la Iglesia de Madrid. El título de este testimonio es: Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos y hermanas de la Iglesia de España, ¿estáis todos en paz en el Señor? Soy el hermano Caleb Lee, que recibí la salvación el 29 del mes octavo del año 1997 por la inmensa gracia de nuestro Padre Dios. He podido recibir noticias del Evangelio de las 15 iglesias y una propagación de la fe en España mediante la emisión de la radio. Doy gracias al Espíritu Santo por guiarnos a tener interés entre nosotros y orar para que podamos sentir más a Dios. Van siendo 24 años desde que recibí la salvación. Agradezco al pastor Juan Rí, que me predicó la palabra del Evangelio de la vida cuando yo vivía siguiendo los deseos de la carne y dando la espalda a Dios. También agradezco al diácono Kim Cha, que me guió a conocer la palabra. 6 meses después de que recibí la salvación, escuché noticias de que el pastor Juan Rí iba a visitar Alemania, y junto con el diácono Kim, con pasos ligeros fuimos. Estando unos días en Alemania, aprendí muchas palabras de la vida cristiana, estando en comunión con los hermanos de Alemania, y comenzó así el retiro de Europa en plena escala, y gusté el gozo de poder tener comunión con los hermanos y hermanas de diferentes países de Europa. Viendo que 2 diáconos de Alemania abrieron las puertas de sus casas para predicar el Evangelio y servían a los hermanos como servían al Señor,
recibí mucha impresión en el corazón. En medio de la comunión, comprendí que para las reuniones de España se necesitaba un lugar para reunirse en el centro de España, que es Madrid. También tuve comunión en el que necesitaba una cónyuge que me ayudase, ya que en ese momento era soltero. El pastor Juan Ri me presentó una hermana que se reunía en la iglesia central de Seúl, y me casé con la hermana más apta para mí. Era difícil aceptar y entender cuando ella dijo que iba a dejar su puesto en un buen trabajo en Corea y que iba a venir hasta España por el Evangelio, pero cuando dijo sí, obedeceré al Señor y seguiré su palabra, entonces yo pude recibir la gran bendición que me preparó el Señor. Para los hermanos que tienen pendiente la boda en un futuro temprano, para conseguir una familia en fe, si se casan con la cónyuge, hermano o hermana, que nos permita y nos enlaza en la iglesia sin pensarlo dos veces, podréis recibir múltiples bendiciones, más bendiciones de las que nosotros los imaginamos. Así se formó mi familia, y con los hermanos que vivían a 300, 400, 600 kilómetros de distancia. En los primeros días nos reuníamos una vez al mes, y después todos los sábados nos reuníamos y evangelizábamos. Los domingos escuchábamos la palabra mediante vídeos, y cuando nos despedíamos siempre oraba con un corazón sincero al Señor, para que guarde los pasos de los hermanos que iban y venían de distintos lugares lejanos de España. Pero ellos, por la palabra, por la oración, por la comunión y por el Evangelio, no les importaba. Las hermanas se acostaban en la casa, y los hermanos en los hostales malolientes en vez de alquilar hoteles para ahorrar dinero, y el Señor, viendo este anhelo hacia la palabra y el corazón ferviente para predicar, se hizo cimiento para que la Iglesia de España pueda crecer hasta el día de hoy y nos ha dado muchas bendiciones. Cuando regocijábamos al Señor mediante nuestros pequeños sacrificios, podíamos ver la obra que realizaba el Señor. Cada vez que nos desplazábamos cientos de kilómetros para evangelizar, cada vez más hermanos se reunían y necesitábamos un lugar más grande para reunirnos. Cada vez sentíamos ansia por un local para la iglesia y un predicador principal. En la etapa inicial, solíamos predicar a coreanos y otras razas coreanas que hablaban coreano. Teníamos la palabra del Evangelio de la vida, pero cada vez que se burlaban otras iglesias coreanas al ver que nos reuníamos en casas, o cuando las personas que estábamos evangelizando no abrían sus corazones con facilidad, estábamos tristes por el lento esparcimiento del Evangelio. Nosotros sabíamos que iba a haber reprensión del Señor si las almas perdidas no podían escuchar el Evangelio sobre la muerte, la resurrección del Señor, su gran amor y gracia a causa de nuestra vagancia. Por eso, pudimos comprar el local actual de la Iglesia de Madrid, porque los hermanos teníamos esa impresión de que el Señor iba a venir ese mismo día, aunque fue esto hace unos 20 años. Aunque todos estábamos en situaciones difíciles, para comprar el edificio y pagar la financiación del banco, aparte del diezmo, ofrendábamos 2/10 partes, 5/10 partes, con un corazón alegre. Incluso hubo un hermano que vendió su chalet para el Evangelio. Así preparamos el local y recibimos al predicador. Aprendimos sobre la palabra, sobre la iglesia y crecimos como soldados fieles del Señor. Y se levantaron así iglesias en Almería, Murcia, Valencia, Barcelona, Segovia y en muchos lugares de España. Iglesias como cuerpo del Señor. Ahora queremos edificar un edificio nuestro para poder llevar a cabo los retiros libremente donde se puedan reunir todos por grupos para que todas las iglesias de España crezcan todavía más y para evangelizar más fervientemente. Pido oración para que la compra del terreno prosiga sin problemas. Hará falta muchos gastos, pero el Señor siempre mira nuestros corazones, como cuando el pueblo de Israel conquistó la tierra de Canaán. Jehová siempre miraba el corazón de las personas para ver si confiaban en Él. El Señor que mira nuestros corazones, Él lo preparará todo y lo dejará todo con antelación. Al comprar la iglesia de Madrid,
viendo Dios ese fervor y corazón unificado de los hermanos, nos ha permitido 15 iglesias en la actualidad. Al igual, si unificamos nuestros corazones en uno, para la edificación del centro del retiro, podremos experimentar la asombrosa gracia del Señor de levantar 50 iglesias en España. Si hemos en Eclesiastés 11:1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Salomón, el predicador, después de vivir su vida con la sabiduría que le dio Dios, enseña a sus descendientes cuál es la manera de vivir la vida de la manera más valiosa y preciosa. Como dijo Jesús en San Lucas 14:33, que para ser discípulo del Señor tenemos que renunciar a nuestras posesiones. Si usamos el material que nos ha dado para el Evangelio de la forma más valiosa como para abrir el corazón de las personas que intentamos evangelizar, muchos días después el Señor nos lo recompensará multiplicado y recibiremos el galardón eterno del cielo. Con el paso del tiempo, yo lo he podido observar con mis propios ojos. Para que asista un alma más en el retiro de Europa, nosotros tuvimos el corazón de comprar los billetes de avión y gracias a eso el Señor se alegró y nos habrá considerado como buenos siervos, de la manera que permitió que haya un retiro aparte en España. El pan que echamos sobre el agua en el Señor nos lo devolvió Él multiplicado, y ahora podemos ver cómo ha crecido la obra de Dios en España. No podemos servir al dinero y al Señor a la vez. Si usamos las riquezas para el Señor se hará cargo de todo. Lo mismo con predicar el Evangelio. A las personas que vemos tenemos que sembrarles las palabras que testifican al Señor. En mi caso también, y otras personas que les había predicado hace 3, 5, incluso 10 años, escucharon de nuevo la palabra del Evangelio y recibieron la salvación. Como nosotros predicamos el santo nombre de Dios y el Evangelio del Señor, tenemos que mantener limpios nuestros corazones y el primer amor para poder defender las saetas ardientes del diablo. Va siendo 20 años desde que sentí el primer amor del Señor, pero cada vez siento que soy débil y falto. Me pesa el corazón por las veces que he hecho que el Señor se sienta triste. He caído muchas veces y tengo muchas heridas. Por eso quiero confiar todavía más en el Señor y guiar a más almas perdidas a la palabra de la vida y ser un hijo que alegra al Señor. Como en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Espero que todos los hermanos y hermanas seáis como dice en 3 Juan 1:2. En este mes se está llevando a cabo seminarios en diferentes iglesias de España, por lo que espero de todo corazón que muchas almas reciban la salvación. Como está escrito en 1 de Pedro 4, del versículo 7 al 11, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que se ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada vez que nos hemos reunido hemos memorizado esta palabra, y es una palabra muy preciosa para mí, y la tengo guardada en mi corazón. Espero que todos los hermanos y hermanas y predicadores de España tengan una buena salud y que se cuiden. Me despido de ustedes, hermanos y hermanas. A continuación, escucharemos la historia de un personaje muy importante en la historia. A partir de ahora, haremos un recorrido por la historia comenzando desde la Reforma Protestante, para así conocer cómo llegó el Evangelio hasta nosotros hoy en día. Por lo que empezaremos por la persona que comenzó con esta reforma. Martín Lutero. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Alemania. A pesar de haber estudiado Derecho, acabó siendo monje. Incluso terminó convirtiéndose en doctor y profesor de teología en la universidad. ¿Por qué acabaría siendo monje un aspirante a la abogacía? Un día de verano del año 1505, un rayo cayó cerca de él mientras volvía de la casa de sus padres. Se asustó tanto que prometió que se haría monje si Dios le salvaba de esa tormenta. Así salió de la carrera de Derecho y entró en un monasterio el 17 de julio de 1505.
Lutero pertenecía a la orden de los agustinos. La orden agustina era conocida por su gran disciplina. Lo único que hizo durante este tiempo fue rezar, ayunar, peregrinar y confesarse. Lutero seguía con un gran sentimiento de duda y culpabilidad. Todos los días se confesaba, llegando a veces a estar durante 6 horas confesándose. Según explica Lutero, sus ayunos casi le llevaron a la muerte. Se preguntaba cada día, ¿cómo puedo salvarme siendo Dios justo y yo injusto? Debido a esto, un superior le ordenó que comenzase una carrera académica, para así olvidarse de su excesiva preocupación. De esta manera lo llamaron como sacerdote, y en 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg, consiguiendo en 1512 el título de Doctor de la Biblia. También estuvo a cargo de 11 monasterios, y su ambición por obtener grados académicos aumentó, y durante esta época estudió griego y hebreo para entender más las Escrituras. Comenzó entonces un periodo de indagación, en el que Lutero se dio cuenta de que lo que decía la Iglesia Católica y las Escrituras no concordaba. Para ponernos en contexto, nos encontramos en una época teocentrista, es decir, en el que la Iglesia Católica ejercía mucho poder sobre todos los aspectos de la vida de las personas. La Iglesia determinaba qué pensar y cómo pensarlo. La mayoría de las personas ni siquiera podían aprender las Escrituras, porque tener una Biblia, leerla o interpretarla está apenado por la ley. Y aunque tuvieran la Biblia, estaba escrita en latín, en aquel tiempo un idioma reservado para la más alta sociedad, por lo cual el pueblo no podía aprender ni entender la Biblia, solo se aceptaba lo que la Iglesia Católica decía. Pero Lutero tuvo la suerte de tener un contacto directo con las Escrituras, y esto fue lo que le llevó a desprenderse por fin de su gran angustia. Leyendo la carta a los romanos, se dio cuenta de algo muy importante. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Antes, Lutero pensaba que esta justicia se refería a la ira de Dios que castiga a los pecadores, y por eso odiaba la justicia de Dios. Incluso expuso lo siguiente: yo no amaba, sí, odiaba al Dios justo que castigaba a los pecadores, y en secreto, de forma blasfema, murmuraba continuamente contra él. Estaba enojado, y dije, como si fuera suficiente que pecadores miserables, eternamente perdidos por su pecado original, sean aplastados por todo tipo de calamidades debido a la ley del Decálogo, sin que Dios esté añadiendo dolor tras dolor por el Evangelio, y a través de este mismo Evangelio amenazándolos con su justicia e ira. Tal era mi furia y violencia por mi conciencia atribulada. Pero Lutero comprendió el verdadero significado de esta justicia, y dijo: al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras. Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive gracias al don de Dios, es decir, la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces sentí que había nacido de nuevo por completo, y que había entrado al paraíso a través de puertas que estaban abiertas. Así, Martín Lutero entendió que el hombre no es salvo por sus buenas obras, ya que sigue siendo injusto y sigue estando bajo la ira y la justicia de Dios, pero por la fe en Cristo podía tener la salvación gratuitamente, obteniendo automáticamente la justicia de Dios, de la cual el hombre carece, y lo llamó justicia ajena, ya que no es del hombre. Esto lo liberó de la ansiedad y temor del pecado, y lo llenó de paz y sosiego. En una de sus prédicas, llamada Las dos justicias, explicó lo siguiente: a través de la fe en Cristo, por lo tanto, su justicia llega a ser nuestra justicia, y todo lo que Él tiene llega a ser nuestro, más bien, Él mismo llega a ser nuestro. Tal fe es llamada la justicia de Dios. Esta justicia que recibimos es la que sustituye la justicia original que perdimos en Adán. Pero en aquella época, la Iglesia no predicaba esto. Incluso empezaron a vender indulgencias, cartas que emitía el Papa para obtener el perdón de pecados parcial o total, y así reducir o saltarse el paso por el purgatorio. Esto servía para uno mismo o para familiares ya muertos. Aparte de que las indulgencias y el purgatorio no tenían ninguna base en las Escrituras bíblicas, la fe en Cristo que perdona nuestros pecados había quedado totalmente a un lado, y la Iglesia comenzó a ganar mucho dinero a través de esto.
Estas cosas enfurecieron mucho a Lutero y en 1517 clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg un escrito con 95 tesis donde criticaba al Papa y la venta de indulgencias. Pero para entonces ya muchos seguían a Lutero y lo protegieron en el castillo de Wartburg, donde empezó a traducir la Biblia en alemán, para que cualquier persona pudiera leerla sin la interpretación de la Iglesia Católica. Para entonces, una nueva tecnología surgió, la imprenta, y se valió de ella para imprimir ejemplares y repartir folletos. A partir de aquí, se desencadenaron muchos conflictos y guerras que acabaron en 1555, al firmarse el Tratado de Paz de Augsburgo, que declaraba que cada rey podía decidir qué religión se adoptaba en su país. De esta manera, el protestantismo se fue difundiendo por toda Europa. Así, Martín Lutero fue una persona muy importante en la historia. Gracias a él, muchas personas conocieron lo que realmente dice la palabra de Dios y recibieron su gracia a través de la fe. Y gracias a esto, la palabra de la fe verdadera pudo llegar hasta nosotros. Por último, las noticias para el mes de junio. Este mes se llevará a cabo varios seminarios en las siguientes iglesias. Primeramente, en Murcia, del 8 al 13 de junio, en Segovia, del 8 al 13 de junio, en Valencia, del 22 al 27 de junio, en Madrid Este, del 22 al 27 de junio y por último, en Almería, del 23 al 27 de junio. Pedimos mucha oración por los predicadores, traductores y por las almas para que asistan cada día y escuchen con un corazón humilde que reciba la palabra de Dios. También, el 19 de junio, tendremos la reunión de jóvenes de toda España, a través de la plataforma online de Zoom. Los hermanos se podrán reunir en sus respectivas iglesias presencialmente y escuchar juntos la palabra y los testimonios, o bien de manera individual en caso de no poder asistir a su iglesia. Por otro lado, ya se está acercando la fecha de nuestro esperado retiro de verano y tenemos el honor de informarles que se llevará a cabo del 7 al 11 de julio. Aunque esta vez no podremos reunirnos todos juntos, esperamos escucharlo con un mismo corazón y unirnos en un mismo espíritu, para así realizar la obra de Dios de salvar a las almas perdidas. Sobre todo, necesitamos de vuestras preciosas oraciones, para unirnos así en esta obra. Por eso os rogamos que oréis cada día con nosotros, tanto para la reunión de jóvenes como para el retiro de verano. Por otra parte, queremos que la radio sea un espacio de comunión en el que podamos participar todos los hermanos. Por esta razón, hemos abierto el espacio de comentarios y nos gustaría que nos expusierais vuestras peticiones, como por ejemplo, ¿qué alabanzas os gustaría escuchar? También podéis mandarnos vuestras sugerencias al correo de los servidores jóvenes, jovenesmadrid2020@gmail.com. Además, estamos buscando un nombre para la radio de la Iglesia de España. ¿Qué nombre os gustaría que tuviera la radio? Estaremos encantados de recibir vuestras ideas. Podéis decirnos vuestras ideas a través de los comentarios de este vídeo. Y sin más preámbulo, os dejamos con una alabanza muy especial preparada por la Iglesia de Madrid, Castillo Fuerte, escrita por nuestro personaje de hoy, Martín Lutero. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy.